Bueno, Sandy, regresamos con un tema de urgencia, un tema polémico, un tema que ya hemos discutido acá. Otra vez, ahora se da un comunicado de la Corte de Constitucionalidad, que lo tenemos en pantalla, y esto va en contra de la Corte Suprema de Justicia. Y le doy lectura entonces Gracias. a ese comunicado que la Corte de Constitucionalidad ha emitido, donde ha indicado que se dictó sentencia en la acción de amparo interpuesta en contra de la Corte Suprema de Justicia por la resolución que emitió el pasado 26 de junio, en la cual ordenó remitir al Congreso de la República las diligencias de antejuicio promovidas contra 4 magistrados de ese tribunal. En 8 días, la Corte Suprema de Justicia debe ser integrada como lo establece la ley del organismo judicial y emitir un nuevo fallo. Además, en el comunicado, la Corte de Constitucionalidad señala que la decisión de la Corte Suprema de Justicia es nula de pleno derecho, asegurando que fue conformada arbitraria y también ilegalmente. Analicemos, pero el análisis no va a ser diferente a lo que hablamos en su oportunidad aquí sobre este tema. Es decir, Sandy, yo creo que hay que empezar cambiando el nombre de la CC. No es Corte de Constitucionalidad, es la Corte Celestial, porque no puede ser tocada de ninguna manera. Entonces uno dice, esto tampoco está bien, porque en un sistema republicano, en un sistema democrático, en un sistema de pesos y contrapesos, no puede ser que hayan unos magistrados que se convierten en intocables. Eso sí, violentando inclusive lo que dice la Constitución, porque el procedimiento de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no es algo ilegal, es algo que la misma Constitución manda y mandata que sea hecho en 2 partes, como tú lo sabes y usted también en casa. Número 1, la parte jurídica por la Corte Suprema de Justicia, y si ellos consideran que sí hay materia para esto, entonces ya se manda a la parte política, que es el Congreso. Bueno, y entonces están contradiciendo la misma Constitución. Yo realmente esto no lo entiendo. Julio, pero cuando ellos se refieren a que la Corte estaba integrada de forma ilegal, ¿cómo interpretamos eso? Es decir, ¿cómo estaba integrada y por qué señalan esto los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Partamos de una base y te voy a hacer, para poder responder esta pregunta, también una pregunta a ti, disculpa que lo haga de esta manera. ¿Has visto en alguna ocasión que la Corte de Constitucionalidad se ha integrado no con 5, sino que con 7 magistrados? Sí. Y has visto, obviamente, que como solo son 5 magistrados titulares, muchas veces esos 5 o esos 7 no son los titulares, sino que son los magistrados suplentes. Bueno, sí. Esto es lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia, es decir, se integró a través de magistrados de sala que tienen la suplencia en el orden correspondiente de las salas que existen acá en Guatemala, para suplir a los magistrados titulares. Quiere decir que está integrada de una manera como se acostumbra y como realmente está establecido en ley. Ahora dicen que esto es nulo de pleno derecho porque no se integró de la manera en que ellos quieren que se integren. ¿Cuál es la forma que ellos quieren que se quieren? Ojo, estoy diciendo quieren, no que no sea permitido integrarla de esta manera, es decir, con los magistrados titulares. De hecho, ese es dentro de todos los mandatos que da la Corte de Constitucionalidad, es que ahora se integre de esta forma, es decir, que vengan los magistrados titulares y que emitan una resolución. Pero mira esto, Sandy, es decir, yo te digo, Sandy, analiza este tema y me das tus conclusiones. Pero las conclusiones no pueden ir en esta vía, sino que tienen que ser de esta manera. Lo que yo te estoy diciendo ahí es ordenando lo que debes de decir. Y en este caso lo que están ordenando es que, aparte que se integre de forma distinta la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de los 13 magistrados, no pueden, ojo, ya de entradita no pueden, eso les está diciendo, no pueden remitir o decidir que los expedientes de 4 magistrados titulares de la CC sean enviados al Congreso para que continúe el tema del juicio político, es decir, de quitarles el antejuicio o no. O sea, que siguen siendo inmunes, siguen siendo intocables. Y aquí se rompe el Estado de Derecho, aquí se rompe la misma Constitución, pero la rompen aquellos que están llamados a defenderla, diciendo, sobre pretexto de otras resoluciones anteriores, que no pueden ser perseguidos por sus opiniones. Pero, ¿y entonces en qué país estamos? Efectivamente, prácticamente entonces se les está diciendo de forma indirecta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que revoquen entonces que no son supremos para empezar, ¿verdad? Aparte de que eso, revoquen la decisión. A mí lo que me llama la atención también es esta decisión se dio a conocer el 26 de junio. Así es. Estamos a 2 días de que se cumpla un mes de esta decisión que se da a conocer por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué tardar tanto para
para dar a conocer entonces que existía una ilegalidad en la conformación. Tanto en este momento, en este día y a esta hora, para que simple y sencillamente ya no se pueda emitir ninguna otra situación de algún tipo de recurso que pueda caber, que por cierto, obviamente, como tú bien sabes, y usted también, no hay mucho recurso que interponer aquí, o de aclaración en todo caso, ¿verdad? Pero la Corte de Constitucionalidad es evidente que no se va a contradecir. Lo primero que hizo fue autoampararse, como tú recordarás en este tema, cosa que ya se mira bastante mal, ¿no? Porque muchos o algunos de estos 4 magistrados que estaban siendo antejuiciados constituyeron, por la forma que sea, sorteo o lo que fuere, porque les tocaba este quórum de la Corte de Constitucionalidad que se autoamparó. Yo ya eso ahí ya no lo veo bien, para empezar. Claro. Y usted seguramente tampoco, porque no se puede ser juez y parte. Pero ahora, para completar el trabajo y dejar otra vez esa total inmunidad para la Corte de Constitucionalidad, amparándose en un precepto que sí es válido, que es decir, que no pueden ser perseguidos por sus opiniones, pero sus opiniones no son resoluciones, porque entre la palabra opinión y entre la palabra resolución, que son fallos, si usted va a la Real Academia de la Lengua Española, hay una diferencia, y es una diferencia taxativa importante. Entonces, pero como aquí pues es fácil taparle el ojo al macho, entonces toman ese tema para decir, a nosotros nadie nos toca, y emiten esta resolución. Julio, ¿hay alguna salida para la Corte Suprema de Justicia para que continúe entonces este trámite, o definitivamente la CC puede pararlo? Por lo que estoy viendo en este momento y por las 2 resoluciones, número 1, el autoamparo de 4 magistrados, y número 2, esta nueva decisión de la Corte de Constitucionalidad, parece ser que no hay alternativa, porque cualquier otra acción legal que se pueda iniciar por cualquiera, que no sea hasta ni la Corte Suprema de Justicia o por la misma Corte Suprema de Justicia, va a ser declarada, como en este caso, nula ipso iure, evidentemente, pero declarada de una forma ilegal. ¿Por qué? Porque usted de verdad revíselo, vea la Constitución, está permitido antejuiciar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y está establecido el mecanismo. Entonces, ¿por qué? No sé, yo no sé por qué. Aquí utilizan el argumento del artículo 44, el argumento del artículo 175 y de esos 2 artículos que son los que dicen que va a ser nulo de pleno derecho algo. ¿Cuándo? Cuando violente los derechos humanos, los derechos fundamentales de una persona, pero esta es una situación de orden jurídico, esta es una situación de que no le están diciendo, mire, le vamos a vulnerar su derecho al trabajo, le vamos a vulnerar su derecho a la vida. Aquí simple y sencillamente se trata de un antejuicio, así como pueden antejuiciar a cualquiera, oye Sandy, a cualquiera, porque hasta el presidente se puede antejuiciar, al presidente de la República, a cualquiera que sea funcionario público. Genera muchas dudas, la verdad, de esta resolución que la Corte de Constitucionalidad hace unos momentos, porque esa decisión fue dada a conocer públicamente hace unas horas, Julio, porque obviamente a la larga entonces pone en duda la medida y exactamente, no, pero también el trabajo del organismo judicial, de la Corte Suprema de Justicia, porque ¿cómo es posible entonces? Señala, la minimiza. Exacto, señala, hay una conformación ilegal. Entonces decimos, la Corte Suprema de Justicia está actuando ilegalmente. ¿Cómo es esto? A ver, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán lo que tú quieras que sean. De hecho, no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Serán buenos, serán malos, pero son abogados y saben de derecho. Claro. Entonces, no van a cometer un error una niñez tal de constituir un pleno que sea ilegal. ¿Y por qué lo señala la CC? ¿Y por qué lo señala la duda? Yo te lo digo por qué. Porque las decisiones siguen siendo, aunque están disfrazadas muy bonito con las palabras y con la enumeración de artículos de un asunto legal y jurídico, realmente llevan un contexto político. Hoy estamos viendo una vez más cómo realmente aquí en Guatemala las cosas están funcionando y cómo también cuando hemos dicho en algunas pocas ocasiones, pero ahora creo que hay que empezar a decirlo más y más, es necesario que exista en la Constitución muchas reformas, pero una reforma que urge es la reforma del sistema de justicia completo, incluyendo el tema de la Corte de Constitucionalidad, porque no puede ser que, y ya con esto termino, que en el sistema republicano que nos dice la Constitución, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, haya un suprapoder que esté por encima de todos ellos y que pueda legislar, que pueda ejecutar o en todo caso que pueda emitir resoluciones o cambiarlas a su placer y antojo. Al final de cuentas es puro interés. Lo que no querían los magistrados es verse sometidos al proceso de antejuicio. Eso es lo más claro. Y bueno, lo hemos actualizado entonces, lo mantenemos al tanto de las últimas decisiones de la Corte de Constitucionalidad, quienes dan a conocer esta resolución por medio de un comunicado. Ahora debemos hacer una pausa, pero al regresar hablaremos acerca de una reunión que se sostuvo
en el tema de seguridad, Julio. Perfecto. Seguridad fronteriza con los ministros de Gobernación y el secretario de Estado, Chad Wolf, de Estados Unidos. ¿Quiere saber qué dijeron? No cambie. Recuerde algo, hombre, somos a la medida.